Dios le bendiga, hermanos Cisneros. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios. Gracias al Señor, estamos aquí una vez más para poder compartir la palabra del Señor y llegar pues a vuestros corazones. Hermosa palabra que cada día nos edifica y nos ayuda para mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, sabiendo que están sucediendo muchas cosas que ya están escritas en la palabra de Dios y en las cuales nos advierten que pronto ya la venida del Señor Jesús está cerca. Así es que, hermanos, quisiera pues en esta hora invitarles a abrir sus Biblias, los que tienen a la mano, en el libro de los Hechos, el capítulo 21, el versículo 1 en adelante. Vuelvo a repetir, Hechos, capítulo 21, del versículo 1 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por la palabra que hemos tomado para poder hablar acerca de Pablo, su trayectoria en el camino del Señor. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por permitirme primeramente poder, Señor, compartir tu palabra y poder llegar hasta donde llegan estas redes sociales, Señor, con el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre mío, por permitirme difundir tu palabra y poder llegar. Sé que hay muchos corazones necesitados que están pasando, Señor, angustias, aflicciones, desmoralizamiento espiritual dentro de sus vidas. Y necesitamos que esta palabra penetre en nuestro corazón con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el quien penetra hasta los tuétanos. Gracias, oh Señor, y permite que podamos expresar tu palabra con entendimiento y sabiduría. Gracias, Señor, en esta hora te damos. Amén, amén. Bien, hermanos, estamos hablando acerca de la trayectoria de Pablo en su tercer viaje misionero. El tercer y último viaje que él estaba haciendo, recorriendo las iglesias que él había fundado anteriormente en sus primeros años mozos. Para el Señor, él comenzó a predicar la palabra. Y en estos últimos tiempos,
él ya estaba haciendo como una despedida, porque ya no pensaba volver más a esos lugares. Y él pudo evaluar en este tercer viaje a las iglesias que él había fundado. Llegó a la iglesia de Corinto, donde había escapado, donde habían judíos incrédulos que tramaron siempre matarle a él para que hacía callar el evangelio y para que no penetre el evangelio a los gentiles. Pero Dios siempre estuvo con Pablo, Dios siempre apoyó a Pablo. Por eso es que Pablo tuvo que salir de esa ciudad, pero en su tercer viaje él siente en su corazón por última vez estar con sus hermanos, y él llegó nuevamente en su tercer viaje, llegó hasta Corinto, y de ahí él envía cartas porque se enteró que a través de los hermanos que le visitaban, que los hermanos de Galacia se habían apartado de la verdadera fe, escuchando a otras doctrinas erróneas, equivocadas, para apartarlos del verdadero evangelio, que es la fe en Jesucristo. Por eso es que él tuvo que escribir inmediatamente, inspirado por el Espíritu de Dios. Desde Corintio envió cartas a través de los hermanos, cartas de amonestación, de repente cartas duras, fuertes en su expresión, pero iba acompañado del poder de Dios para llamarles a reflexión y puedan volver ellos del camino equivocado en las cuales ellos estaban tomando. Porque las nuevas doctrinas que se habían levantado, la finalidad era de desviarles del verdadero evangelio de la palabra del Señor para entrar en costumbres y tradiciones y llevarles a una vida perdida, una vida de desaliento, desánimo, una vida desordenada. Y por eso es que Pablo, al enterarse eso, les amonestó. Y la palabra de Dios llegó. Es cierto que no todos concientizaron, fueron conscientes, pero la mayor parte reflexionó de los Gálatas y se dieron cuenta y volvieron al camino verdadero de la palabra del Señor. Así es que Pablo los exhortó y les hizo ver. Él inclusive dio su testimonio de cómo había conocido él la palabra de Dios, cómo había tenido el encuentro con Jesús. Por eso él se consideraba un apóstol abortivo, porque él no tuvo la oportunidad de repente de arrepentirse delante de Jesucristo cuando aún estaba en vida, pero lo hizo cuando tuvo el encuentro, cuando iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, para consentir en su muerte y meter a la cárcel a muchos cristianos que habían huido hacia Damasco por causa de predicar el evangelio. Por esta razón él predicó, con su testimonio les hizo ver a los hermanos de Galacia para que ellos reflexionasen y no se apartasen de la palabra de Dios que había sido predicada por él, de la fe que tenían que creer en Jesucristo como el único Salvador, Redentor de nuestras vidas. Y es así donde él está en ese lugar y despidiéndose ya de los hermanos. Bueno, la intención de él era regresar a Jerusalén. Esa era su intención y justamente él quería regresar a Jerusalén para encontrarse en la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén. Él anhelaba estar allí en la fiesta de la Pascua. Por eso es que tomó la decisión de irse y utilizar el camino más directo hacia Jerusalén. Él quiso irse por el territorio de Asia Menor. Entonces, regresar por ahí, que era más corto, para poder llegar a tiempo a la fiesta de la Pascua. Anhelaba en su corazón encontrarse con los hermanos en la fe, porque él era judío también, inclusive encontrarse con judíos y con su testimonio hablar de la palabra. Él anhelaba. Al mismo tiempo él llevaba una ofrenda que había recaudado de los hermanos del pueblo gentil que habían recibido a Cristo en su corazón. Ellos muy dadivosos colaboraban y hacían una ofrenda y Pablo tenía la bolsa. Esa ofrenda era recogida para dar y entregar a los hermanos pobres que vivían en Judea. Todo eso era la responsabilidad que Pablo tenía y el deseo que había en su corazón de llegar hacia Jerusalén.
Pero cuando él había tomado la decisión de viajar por Asia Menor hacia Jerusalén, entonces le fueron avisados por ciertos hermanos porque se había levantado un complot para matar a Pablo. ¿Quiénes formaron este complot? Los judíos incrédulos, los que no creían en Jesucristo y creían en sus costumbres y tradiciones y en sus ritos ceremoniales. Ellos habían tomado la decisión de darle muerte a Pablo, de matarlo. Y esto llegó a oídos de los hermanos, y los hermanos en la fe le comunicaron a Pablo que no tomase ese camino, ese rumbo de ir hacia Jerusalén por Asia Menor, porque en el lugar donde él se iba a embarcar, lo estaban esperando. Ya habían tramado cómo iban a hacer para poder capturarlo a Pablo y de frente matarlo, porque la idea era de matar a Pablo, porque él era la cabeza, él era el quien estaba predicando, según para los judíos incrédulos, un evangelio diferente de lo que ellos practicaban. Y por esta razón Pablo, al enterarse de esto, él tuvo que salir de viaje a Jerusalén por Macedonia, por el territorio de Grecia, Macedonia. Por ese lugar, él toma la decisión de regresar a Jerusalén. Era, claro que era más lejos, era más tiempo el que debería tomar, pero no le quedaba otra alternativa. Ya no podía estar a tiempo para la fiesta de la Pascua. Pero él dijo, no importa, no podré estar a tiempo para la fiesta de la Pascua, pero sí podré estar para la fiesta de Pentecostés, porque después de la fiesta de la Pascua pasaban unos días, unas semanas, y se celebraba la fiesta de Pentecostés. Entonces él dijo, estaré, porque de todas maneras yo voy a estar en Jerusalén. Ese era lo que él sentía en su corazón. Y entonces él toma ese rumbo para desviar a aquellos hombres que habían tomado la determinación de matarle a Pablo. Cuando uno, hermanos, tiene ese deseo de avanzar en la palabra del Señor, el enemigo, hermanos, que es Satanás, el diablo, siempre se va a oponer a la buena obra que tengas o a la buena intención que tengamos de predicar el evangelio. Ese espíritu que se oponía ante Pablo, ese espíritu es el que se opone hoy en día en este tiempo para no avanzar en el camino del Señor y desviarnos del camino verdadero. Y de eso tenemos que cuidarnos bastante. Tenemos que ser precavidos. Así como los cristianos le avisaron a Pablo, le previnieron, porque Dios utiliza a sus propios hijos para de todas maneras traernos palabras de aliento y de fortaleza. Tenemos que ser sabios y entendidos y escuchar la voz de Dios también cuando nuestros hermanos en la fe nos hablan para nuestro bien. Esto era lo que había sucedido con Pablo. Así es que Pablo tomó la decisión de enrumbarse por otro camino, por Macedonia. Y por Macedonia, hermanos, él envía y se va hacia la ciudad de Tiro. No antes llegar por otras ciudades en las cuales el barco tenía que hacer descargar, y ahí aprovechaba él para reunir a los hermanos. Él llegó a cierta ciudad antes de Éfeso, entonces no llegó hasta Éfeso, que daba unos 50 kilómetros, él llegó a otra ciudad, pero desde allí, como el barco iba a descargar y demorar una semana, él mandó llamar a los ancianos, a los hermanos ancianos que estaban en Éfeso, para indicarles y aconsejarles, para darles las últimas instrucciones y también para despedirse a través de los ancianos, porque él ya no pensaba
volver más a esos lugares. Porque él ya tenía en su corazón, inspirado por el poder del Espíritu Santo, hacer un viaje a Roma. Y él sabía que de allí ya no iba a volver. Entonces, hermanos, es por eso es que él toma esta decisión. Y los hermanos ancianos de Éfeso vinieron al puerto donde había desembarcado la nave y estaba descargando su carga. Aprovechando entonces, Pablo, hermanos, se reunió con los ancianos, les habló la palabra del Señor, estuvieron orando, buscaron un lugar propicio ahí en la playa, una orilla, y allí ellos oraban, invocaban el nombre del Señor. Pablo les aconsejaba con la palabra de Dios que nunca declinen su fe, que siempre sigan adelante y lleven en adelante el Evangelio de Jesucristo, porque esa es la labor, hermanos. Todo creyente que acepta a Jesús como su único Salvador es el nuevo discípulo que se levanta para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es así como uno va pasando. Pablo fue pasando, ya estaba más anciano, pero estaba dejando fundada o fundamentada la palabra del Señor en nuevos corazones para que ellos sean los que propaguen el Evangelio de Jesucristo. En este tiempo Dios está levantando jóvenes también para que estos hermosos jóvenes tomen una decisión en el Señor a pesar de tantas pruebas que el enemigo ponga en sus vidas. Pero sé que son jóvenes valientes y mientras Dios les conceda vida, mientras Dios les permita estar con vida en la oportunidad, es la misericordia de Dios en las cuales les concede para que uno voluntariamente reconozca sus errores y se vuelva a Dios a través de Jesucristo. Esa es la oportunidad que nos brinda Dios. Esa es la grande misericordia de Dios, porque Él no quiere que el hombre muera en su pecado. Y nos brinda todas las facilidades para volvernos hacia Él. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo Jesús, dice su palabra. Por lo tanto, hermanos, Pablo exhortaba, aconsejaba a estos nuevos valores que iban a quedar para que lleven en adelante la obra del Señor. Pasaron los días y Pablo tuvo que despedirse porque el barco seguía su viaje. Y Pablo iba rumbo a Jerusalén. Ese era el propósito. Y cuando, hermanos, se despiden, ustedes saben que las despedidas causan tristeza. Las despedidas nunca son felices, muchas veces nos causa tristeza y mucho más el saber que ya no lo vamos a volver a ver al siervo. Hay tristeza como humanos en nuestro corazón. Pero Pablo se despedía porque ya nunca más iba a volver. En este tiempo los padres, los pastores, hacemos también esta recomendación a nuestros hijos espirituales y aún a nuestra propia familia. Cuando tomamos la palabra, lo tomamos también de esta manera, como despidiéndonos ya, porque los años que pasan nos sentimos más ancianos y la muerte y la vida se nos acorta. Tendremos que morir en esta tierra, vamos a perecer. Pero los que morimos en Cristo Jesús solamente dormimos, porque cuando llegue el día de la venida de Cristo, resucitaremos para irnos con Él hacia la presencia de Dios. Esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Por eso Pablo, la historia de Pablo nos deja en este tiempo también para que repitamos las mismas palabras de Dios. Así es que, jóvenes queridos, hermanos que aceptan la palabra del Señor, tú que escuchas la palabra y que la aceptas en tu corazón, te conviertes en un nuevo proclamador de la palabra del Señor. Nosotros iremos pasando. Pablo se despidió con tristeza, pero le embargaba en su corazón alegría el saber que regresaba a su ciudad natal.
Y cuando él desciende, hermanos, y llega a la ciudad de Tiro, en la ciudad de Tiro le avisaron los hermanos que le esperaba una aflicción grande en Jerusalén. Él llega a la casa de Felipe y él tenía 4 hijas que profetizaban, fieles al Señor, y ahí se presenta un profeta en la cual le da a entender cómo iba a ser atado Pablo y ser enviado hacia Roma. Ya estaba advertido, pero Pablo no se dejó de repente intimidar. Los hermanos en su sentimiento natural le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén. El profeta te está trayendo la palabra de Dios, que te van a hacer esto, te van a encadenar, te van a amarrar. Ya no vas a tener libertad como la tienes ahora. Sé prudente y no vayas. Pablo dijo: no temo. ¿Por qué os afligís? ¿Por qué me afligen también a mí con su lamento? Yo soy servidor de Dios, y si tengo que morir por causa de la palabra del Señor, lo haré. Lo haré. Pero yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que llegar a Jerusalén. Yo tengo que hablar a mi descendencia, a mi familia. Tengo que hablar a mis amistades. Tengo que hablar a mis compatriotas. Tengo que hablarles de la palabra. Ese era el deseo de Pablo. Tengo que decirles lo que Cristo ha hecho en mi vida. De habiendo sido un perseguidor y consentidor en la muerte de muchos cristianos, quiero decirle que Cristo cambió mi vida y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso nadie me lo va a impedir. Y yo me voy a Jerusalén, así tenga que morir por causa del Evangelio. ¡Qué valentía de Pablo! ¡Qué osadía de Pablo! Y ese es el ejemplo que nos deja este gran siervo de Dios, de no intimidarnos a cuantas amenazas puedan venir, hermanos, a nuestra vida. Seamos fuertes y valientes y sigamos adelante como Pablo tuvo esa decisión y se la cumplió. No se amedrentó ante las noticias que le traían. Los hermanos le dijeron: Pablo, hágase pues entonces la voluntad de Dios. Si tú has tomado la decisión de irte a Jerusalén, pues que Dios haga su voluntad. Porque pudieron entender que todo ya estaba dentro del plan de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando podemos entender que no podemos impedir el avance de la obra del Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga, hermanos, en esta mañana esta hermosa palabra que hemos tomado como ejemplo y aplicarlo cada día a nuestras vidas. Recordemos que tenemos un espíritu de valentía, no un espíritu de temor, un espíritu de valentía. Aquel que agarra el arado no mire hacia atrás, mire hacia la meta, hacia Cristo que está allá adelante. Él va delante de nosotros y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Dios bendiga la palabra del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Amén.